Qué interesante el tema que hemos tocado hoy sobre educación emocional, ¿verdad? Pues vamos a seguir con la siguiente sección, que es la de El Tirachinas, la sección de entrevistas. Hoy vamos a entrevistar a Juan Rivera, más conocido por Juanri, porque tiene el blog educativo más leído del mundo y está en español. Se llama El blog de Juanri. Ahí él habla de los colegios, de la enseñanza, deja recursos educativos y a él es a quien vamos a entrevistar en El Tirachinas. Vamos a verlo. Juanri, bienvenido al Tirachinas. Gracias. Te dedicas en tu blog, que es el más leído en castellano en el mundo sobre educación, Eso es. te dedicas a visitar a centros educativos y comentas tus impresiones personales sobre estos centros. ¿Son los centros educativos sitios cerrados a enseñarse por dentro? Lo primero que quería contarte, Frank, es que en realidad el blog no lo hice para visitar colegios, lo hice para ofrecer recursos a los maestros, a los padres, para que pudieran trabajar con sus hijos, porque entiendo que la educación debe actualizarse. Como está, no está bien, porque la sociedad cambia y la educación debe cambiar con ella, ¿verdad? Como todo en la vida va cambiando. Entonces, aprovechando ese gran flujo de visitas, entendí que era algo bueno poder presentarle a los padres los colegios. Y efectivamente me sorprendió, no gratamente, que había centros que les costaba enseñarse. Hay algunos a los que llamas y enseguida te atiende el director o la directora y quieren enseñar a los padres, a la sociedad en general, qué es lo que hacen y qué es lo que hacen bien. Y hay otros que no. Y luego investigas un poco y entiendes por qué no. Pero tú visitas centros, he visto que visitas centros privados y concertados, pero públicos no has visitado ni uno, ¿o es que los descartas de por sí? Bueno, no, es que visto uno ya, vistos todos, ¿no? Esto es algo que es triste y, en fin, tampoco no para llorar, pero es triste, que es que en realidad la educación pública tiene poco que enseñar. La educación pública en España, estamos hablando. Porque es lo mismo una y otra, y da igual que vayas a Murcia, que a lo mejor si vas a Cataluña te cambia un poco la historia, para peor me refiero, pero que da lo mismo que vayas a un sitio que a otro. Se limitan a lo que el currículum marca y no van más allá. Entonces, eso no aporta valor a la educación. Te voy a proponer, tenemos una sección que se llama Visitamos tu cole. Te voy a proponer que el cole público que visitemos nos acompañes. Claro. Y te voy a demostrar que hay excepciones a la regla. No, por supuesto que lo hay, por supuesto que lo hay. También he visitado colegios públicos, no haciendo un vídeo, sino en otras cosas. Yo soy estudiante de magisterio y he visitado otros colegios y evidentemente hay colegios que tienen una metodología, que los profesores están más implicados, que quieren ir más allá y entonces efectivamente trabajan y aportan cosas. Pero la mayoría van en bloque y hacen todos lo mismo y tienen, de hecho prácticamente a mí me sorprendió el año pasado cuando empecé a hacer esto, que incluso las instalaciones son las mismas. Tú visitas un colegio en Burjasot y es lo mismo en Godella, hasta las instalaciones, que también deja mucho que desear y eso ya no es culpa de las escuelas que trabajan. ¿Y tú vas a llevar a tu hijo o hija a un colegio público, concertado o privado? Si me haces ahora la pregunta, solo podría llevarlo a la pública, porque no hay otra. Pero bueno, evidentemente no tengo ninguna duda de que quisiera llevar a mi hijo o a mi hija a un colegio privado. Y te voy a contar por qué privado y no concertado. Creo que no deberían haber colegios concertados, porque es injusto. Es injusto que aportan algo que es diferente, pero lo pago yo. Entonces entiendo que es una competencia totalmente desleal, porque es verdad que hacen algo diferente, pero con el dinero de todos. Y eso no debería ser. Yo opino, y esto es una opinión muy personal, que toda la educación debería ser privada, pero cuidado, eso no quiere decir que se excluya a las personas. Evidentemente, claro, no todos pueden pagar una escuela privada. Entonces entiendo que la gestión de los centros debería ser privada. Y aunque el acceso debería ser público, evidentemente, y que así los padres pudieran elegir. Ahora que se están estirando los pelos seguramente la audiencia, sí, te tengo que decir que ese es el modelo, por ejemplo, en Inglaterra. O sea, que sea privado no significa que las familias paguen. Por eso ellos están donde están y España está donde está. Última pregunta, ¿por qué en ese blog que estás haciendo tan fantástico no haces un ranking
de colegios, pero de colegios que entren todos, privados, públicos, concertados, internacionales, de todo tipo. ¿Te atreverías? Sí, por supuesto, y de hecho en ello estoy. O sea, estamos ahora elaborando con unos compañeros, también maestros y tal, estudiantes como yo y otros que ya son maestros. Estamos elaborando una revista y la revista queremos que incluya un ranking basándolo no en, evidentemente, en mis preferencias, sino en los resultados de selectividad, en las instalaciones que ofrecen. Quisiéramos elaborar también un ranking con unas cuestiones que sean iguales para todos, lógicamente, y efectivamente elaborar un ranking que saldría para mayo de 2015, lo publicaríamos todo online, por supuesto, aparte de una revista en formato físico. Juanri, enhorabuena por tu iniciativa, por tu blog, por tu éxito, y solo espero que no te dejes vender en ese ranking como ha pasado en otros rankings en educación. Seguro que no, porque como no cobraré nada, no me podré vender. Esa es la mejor manera. Gracias. Fenomenal, muchas gracias. Interesante bloguero e interesante web. Les animo a verlo. Y vamos a pasar a la última sección del programa de hoy, que es la sección del Rincón del Psicólogo. Y vamos a hablar de un tema que es tristemente habitual en nuestra generación, que es la de la sobreprotección de los niños. Vivimos en una sociedad en la que estamos muchas veces sobreprotegiendo a los niños y eso puede generar problemas. Y vamos a hablar sobre qué problemas y cómo prevenirlo. Y como siempre, lo va a coordinar y dirigir Lola Pardo, que está en compañía de Verónica Tolosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Frank. Buenas tardes. Un placer estar de nuevo contigo. Gracias. Pues nada, adelante, Lola. Pues así es, Frank. Desde el Rincón del Psicólogo nos hemos planteado, nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué está pasando con los papás, ¿no? Y entendemos que los papás sufran por sus hijos, evidentemente sí lo entendemos, pero estamos viendo que últimamente, en estos últimos años, cada vez ponen más empeño en que no se hagan daño cuando caen, en que no se contrarien, y todo es poco para ellos. Verónica Tolosa Miralles, nuestra experta psicóloga clínica, nos va a dar consejos muy prácticos para fomentar la autonomía de nuestros hijos. Verónica, yo tengo dos preguntas para ti, o una reflexión más bien. ¿Es cierto que los padres sobreprotectores crían niños inseguros? ¿Y qué consiguen con esa actitud? Bien, Lola. En primer lugar, agradecerte nuevamente la invitación al programa y a mí me gustaría empezar lanzando a los papás una pregunta para que sirviese de reflexión, ¿no? Voy a centrarme en primer lugar en las nuevas tecnologías y en el uso que hacemos de estas nuevas tecnologías, concretamente en los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp del colegio es uno de los grupos más socorridos, lo llamamos el WhatsApp Salvador, puesto que sirve de agenda particular de los hijos. Los hijos tienen derecho a olvidarse los deberes, a asumir esas consecuencias del olvido y a aprender de los errores, ¿no? Los papás hoy día parece que se han convertido en meros secretarios de sus hijos y esto es algo que debemos ir cambiando, ¿no? Las nuevas tecnologías son muy útiles y así debemos darles uso. Muchas veces los papás cuando se alejan de casa tienen esa mala conciencia, ¿no? Dicen, bueno, seré mala madre o seré mal padre porque estoy fuera del hogar. Y sabes lo que la sensación que me da, que es una pregunta, ¿estamos convirtiendo los niños del siglo XXI en los reyes de la casa? Como tú bien dices, Lola, los reyes de la casa del siglo XXI son los niños. Si se caen, corremos rápidamente a levantarles. Si no les gusta el plato de comida, nos apresuramos a cocinar otra cosa. E incluso si alguien les ha reñido, nos apresuramos en buscar quién ha sido, incluidos los profesores, para protegerles, ¿no? Esto es algo que nos debe servir de reflexión, puesto que los papás están educando con la mejor de las intenciones y sin darse cuenta, niños miedosos, niños inseguros, niños vulnerables. Los niños están metidos en una especie de burbuja, ¿de acuerdo?, que han construido los papás para ellos y que les impiden darse cuenta de los errores que cometen, les impiden medir riesgos, les impiden cumplir normas, en fin, al fin y al cabo, valerse por sí mismos, ¿no? Y esto es algo, como decía anteriormente, que tenemos que romper, ¿no? Y
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿hay consejos prácticos que podemos dar a los papás para que desde casa puedan fomentar la autonomía de sus hijos? Sí los hay consejos, pero te los daré posteriormente, pero me gustaría que los papás saliesen de casa pensando, lo estoy haciendo bien con mi hijo, pero posiblemente lo puedo hacer un poquito mejor, ¿no? Se trata de darles autonomía, Lola, de que aprendan a que, bueno, hay unas consecuencias a cada hecho que realizan, de que pueden ser independientes en muchas de las cosas, que nosotros estamos continuamente ayudándoles y realmente ellos pueden valerse. Deben cumplir unas normas, en casa deben existir normas y límites y debemos hacerlas cumplir. En definitiva, Lola, romper la burbuja. Muchas gracias. La verdad es que es un placer tenerte. Espero verte en próximos programas, Vero. Muchas gracias. Como tú bien dices, esa burbuja donde metemos a nuestros hijos hay que romperla. Hay que intentar dedicarle un poquito más de tiempo, poner un poco de imaginación y sobre todo muchísimo cariño. Les emplazo aquí de nuevo en el programa del Rincón del Psicólogo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Lola, muchísimas gracias, Verónica. No nos queda más tiempo. Hoy hemos tenido un programa además muy interesante porque por una parte hemos hablado de la educación emocional, cómo crear niños felices, pero por otra parte de los niños sobreprotegidos. Niños felices sí, pero no abusones. Con lo cual es una línea fina, ¿verdad?, que tenemos que ir aprendiendo día a día a enseñar a nuestros hijos en la difícil tarea de la educación. No nos queda más tiempo. En el próximo programa hablaremos sobre la educación emocional en la etapa adolescente, una etapa complicada y esperemos darles consejos prácticos para ayudarles día a día. No queda más tiempo, sin más, nos vemos muy pronto, aquí, en la Escuela de Padres con Talento.